Bueno, ahora ya son las 9 de la mañana. Bienvenidos, amigos y colegas, a los seminarios web mensuales que nosotros tenemos, Menoria. Primeramente, déjame introducirme. Mi nombre es Andrea, represento a Menoria. Menoria es una compañía que genuinamente está interesado en ayudar a negocios en desventaja, proveyéndoles recursos gratuitos, educación y otros métodos para que puedan mejorar su infraestructura de negocio y que les podamos ayudar a crecer. Y nuestros colaboradores, que es SoCal Corporate Growth Partners, tienen la misma meta de ayudar a negocios a que se superen y puedan llegar a otros niveles. Bueno, este seminario web mensual se trata de un tema muy interesante y muy importante para que muchos dueños de negocio entiendan lo importante que es registrar su negocio y identificar cómo poder o cuál es la forma correcta de registrarla y dictar qué entidad quieren, ¿no? Entonces, ahorita tenemos a una panelista que nos va a ayudar a identificar y entender todas las formas en las que nosotros podemos registrar nuestro negocio. Es experto y es un ejecutivo analista de riesgos, se llama Jim Biceri, y es igual, representa a SoCal Corporate Growth Partners, y vamos a tener el honor de poder oír de él y su experiencia. Jim Biceri es un analista técnico de riesgos empresariales, y él se especializa y tiene muchísimos años en ayudar a negocios a poder a que se superen y a la misma vez a que ellos eviten cualquier tipo de riesgo o problema que un negocio puede tener, ¿no? Entonces, Jim Biceri nos va a ayudar a poder entender los riesgos y las ventajas de cada identidad de negocio de acuerdo a lo que escoge un empresario. Entonces, ya, Jim, te lo voy a pasar a ti para que comiences a educarnos y darnos información sobre este tema. Muchas gracias, Andrea. Muy agradecido por tenerme, y buenos días a todos ustedes que están presentes y escuchando. Lo importante de esta presentación es de atender sus empresarios y los protejan. Todos los empresarios que empiezan, la mayoría de ellos no fallan por falta de conocimiento de su propio negocio. La mayoría a veces fallan porque no están bien estructurados, no tienen buena estructura y no conocen todo lo que puede fallar en el negocio. Así es que la primera cosa que todos están, y tengo yo muchas preguntas de muchos que tienen negocios o quieren empezar negocios, ¿cuál tipo de organización sería mejor para mí? Y tienen en California varios tipos de registrar su negocio. Aquí en este slide se ven que puede empezar su negocio como propietario. Solamente es usted y abre una tienda, abre un negocio y lo está manejando. Y está bien, ese se acepta de negocio. Vamos a discutir los problemas con esa estructura. Las siguientes son sociedades. Es nomás que tenemos otras amistades que entramos en sociedad y estamos operando un negocio. También es aceptable, pero tenemos que saber también qué son los peligros de ahí. Vamos a discutir eso. Y luego del estado de California y la mayoría de los estados en Estados Unidos ofrecen otra forma de registración que se llama Sociedad de Responsabilidad Limitada, o LLC. Y es otra forma de registración que también tiene protecciones para las personas y tiene ciertas razones por qué es buena probabilidad en usarla. Las otras son corporaciones. Hay dos tipos de corporaciones.
Una es del tipo C y la otra es del tipo S. Vamos a discutir las diferencias entre los dos para que ya que terminemos esta presentación, ustedes tengan más información en su poder y puedan hacer una decisión informada. Qué manera o qué forma qué tipo de organización les conviene mejor. La siguiente, panel, Sí, Andrea. bien, muchas gracias, Jim. Un poquito antes de continuar, se me olvidó mencionar algunas áreas técnicas que tenía que mencionar a la audiencia. Well, de una Una es, vez. sí, de una vez antes de que se me pase y antes que pregunten. Si tienen algunas preguntas, al final de esta presentación las vamos a contestar. Pueden usar el botón a donde dice Q&A. QIA, y ahí puede poner todas sus preguntas y al final de la presentación las vamos a mencionar y Jim se va a encargar de contestarla. También si acaso tiene algún problema técnico, también está un botón abajo donde enseña chat. Ese botón es a donde puede mandarnos mensaje y Mauricio, que nos ayuda con cualquier problema técnico y también en contestar preguntas o hacer preguntas, se encargará de poder ayudarlos en cualquier problema técnico. Bueno, ahora sí, ya podemos seguir adelante, Jim. Gracias. Ahora cambia el slide. Ok. Conocimientos previos. ¿Qué sabe o quiere aprender sobre los tipos de organización para las pequeñas empresas? Eso es lo que vamos a discutir y este es el propósito de esta presentación, es saber cuáles tipos se presentan y cómo decidir y cómo evaluar para ver cómo escogemos el que nos pertenece a nosotros mejor, a sus propios negocios. Yo tengo muchos años de asesor de negocios, casi 50 años, y he visto todas clases de problemas con todas las clases de tipos de negocios que existen. Así es que yo les voy a tratar de avisar en mis opiniones y lo claro, las facturas que deben saber. Next. Sigue, Andrea. Tipos de corporaciones. ¿Cuáles son los 5 tipos comunes de organizaciones? También llamados estructuras legales. Estas estructuras legales son, propietario no es una estructura legal, pero sí se conoce. Mientras uno está corriendo un negocio, tiene la ventaja de no tener que pagar registración con nadie, nomás abre su negocio, una persona en la calle que vende flores, vende naranjas o tiene un taller de automóvil, puede empezar su negocio como propietario sin registrar ninguna estructura legal. Vamos a discutir por qué no es buena idea eso. Sociedades generales, quiere decir partnerships, también sociedades de responsabilidad, cuando se juntan 2 o más personas, se juntan y hacen un arreglo y empiezan un negocio y empiezan a trabajarlos. También es legal esa forma, pero tiene también sus peligros. Y vamos a discutir cuáles son esos peligros de las sociedades de responsabilidad. La otra es corporación, C y S. Corporaciones son iguales, las dos. La C, la que nombran C, pertenece solamente a cómo se hacen los impuestos. Eso todo tiene que ver con los impuestos. Y vamos a discutir eso ya que lleguemos a ese panel. Seguimos. Factores para elegir el tipo de corporación. Impuestos. Impuestos son muy considerados porque eso es lo que van ustedes a pagar al gobierno, los impuestos, y hay diferentes impuestos para los diferentes tipos de organización. Y uno puede pagar más de lo necesario o puede ahorrarse si tiene el tipo de organización correcto. Y vamos a decir cómo vamos a llegar a ese punto. Responsabilidad y riesgo. Una de las cosas más significantes en arreglar una empresa legal es que cualquier negocio que usted tenga, ese negocio tiene responsabilidades al público. Las responsabilidades que no acusar daños, daños personales o daños financieros. Así es que ese
ese riesgo siempre existe, pero la manera de organizar una empresa legal se puede separar de las responsabilidades de entre la empresa y lo personal. Cuando usted abre un negocio personal o tiene una asociación con otro, todas las responsabilidades y las deudas y los daños, no hay separación, pertenece a todos igual. Si tiene usted casa, si tiene carro, todo se incluye en el negocio. Y si quiebra el negocio o si se hace demanda contra ese negocio, todo lo personal está incluido. Por eso es una de las facturas más significantes en establecer una estructura legal. Dirección, autoridad para la toma de decisiones. Una de las cosas de un negocio es quién lo dirige, cómo se dirige, cómo se organiza. Y todo eso está incluido en la formulación de la clase de estructura que tenga. La continuidad de transferibilidad. Quiere decir que si un negocio suyo vive con usted, si es propio y no está registrado con un Estado, cuando usted pase, usted cierre, se acabó. Ahí se acabó el negocio, ya no tiene valor, ya no se puede hacer nada. Pero si tiene una organización registrada, ya que sea una LLC o que sea una corporación, tiene vida indefinitivamente, nunca se acaba. Nomás se cambian de dueños o se cambian de manejadores. Quiere decir que esa estructura, ese empresario sigue viviendo, aunque uno lo venda, lo cierra o pase. Así es que tiene vida este negocio indefinitivamente. Esa es una de las ventajas de registrar una empresa estructura. Gasto y formalidad. Los gastos de un negocio propio están incluidos entre lo personal y lo de negocio. En una estructura bien formada hay diferencias entre lo que hace el negocio o lo que hace usted. Uno va siendo empleado de esa organización. Usted se hace como empleado. Aunque usted sea el dueño, usted también puede trabajar por esa empresa o no tiene que trabajar. Usted puede ser dueño de una empresa registrada y traer gente que la maneje y usted no tiene que manejarla y puede sacar sus ingresos. Pero también puede ser no nomás dueño, pero trabajador. Puede ser manejador, puede ser cualquier posición en este negocio. Así es que hay una separación definitivamente entre los trabajadores y los dueños. Así es, es una cosa muy importante. Adelante. ¿Qué factores o conexiones tiene el mayor impacto en su negocio? Eso tiene que ver en la clase de negocio que tenga usted. Todos los negocios son diferentes. Tenemos negocios de manufactura, tenemos negocios de asesoría, tenemos negocios de ventas al público, restaurantes, tiendas, vendemos productos, vendemos servicio, siempre vendemos algo, pero ese tipo de negocio que tenemos nos ayuda a hacer la decisión a cómo vamos a estar estructurados. Entre más grande sea el negocio, más empleados tenga el negocio. Entonces, de seguro tenemos que escoger una estructura legal, ya que sea una Limited Liability Company o una corporación, una LLC o una corporación. Pero ¿cómo vamos a discutir? Ventajas y desventajas. Ok, aquí estamos con el propietario. Habíamos dicho que el propietario tiene sus problemas, tiene sus problemas varias. El propietario es responsable personal sin límite. Quiere decir que no tiene límite a cómo responde. Si hay una demanda contra ese empresario personal, sus propios cosas están incluidas, sus vehículos, sus inversiones, todo se incluye. Así es que es peligroso trabajar en esa manera, porque todo está disponible a una demanda. Impuestos traspasados. La declaración de impuestos es personal. Cuando usted hace sus impuestos en su organización personal, tiene lo mismo, tiene que incluir las entradas del negocio. Lo que hace usted es forma personal.
se hace el impuesto federal con el 1040, con un Schedule C, Así es que no hay otra vez separación, tiene que estar incluido y es más difícil. Si es un negocio chico, quizás no haya muchos problemas, pero ya que hablemos de un negocio significante, entonces sí es necesario saber, porque le va a costar más en impuestos personales que los impuestos de corporaciones. El mismo dueño es quien controla el negocio. Así hablamos. Todavía estamos en propio. So, thank you. El mismo dueño es el que controla el negocio. Quiere decir que usted es su negocio, usted lo maneja, usted lo controla, usted hace todo. En una otra forma, tiene otra gente que se meta. Forma más simple y básica. Es simple organizar un propietario único, porque nomás abre un negocio, no tiene que registrar con nadie, solamente un permiso de negocio en la ciudad donde va a tener el negocio. Es lo único que se va a exigir. Así es que es simple formar un negocio propio, apropiado para pequeños empleos emergentes. Quiere decir que estamos bien si es un negocio chico. Cuando decimos chico, estamos hablando de no nomás las entradas que van a tener, pero todo lo demás, lo que se necesita de equipo, lo que se necesita de empleados, todo eso cuenta. Si va a tener empleados, si va a tener mucho equipo, si todo eso no es buena manera de manejar el negocio bajo de un propietario único. Ahora sí, Andrea. El General Partnership o Sociedad General. Esto es todavía peor. Las cosas que son de riesgo aquí y peligrosas, que si usted tiene un socio y ustedes, el negocio quiebra o hacen demanda, los socios todos son responsables iguales. Si uno de los miembros de esta asociación tiene problemas de dinero, tiene deudas y tiene demandas, esas demandas van a pasar al socio, aunque el socio no tenga que ver nada con ellas. Así es que esa es la más peligrosa manera de correr un negocio, porque no nomás tiene el riesgo de usted, pero tiene el riesgo de su socio. Si su socio tiene mucha deuda y lo tienen demandando, usted va a tomar esas responsabilidades. Van a compartir con todo. Así es que nunca recomiendo esta clase de organización. La LLC se puede trabajar como una sociedad general, pero hay separación entre los assets de cada uno, lo que tiene cada uno. Ok. Next, ventajas de limited partnerships y limited liabilities. Limited partnerships son forma de organizar entre socios con contrato, y el contrato separa las responsabilidades de cada uno. Eso lo tienen que organizar con un abogado, un abogado que les haga el acuerdo legal de una sociedad limitada. Pero no es LLC, es limited, es un partnership. La mayoría de limited partnerships pertenecen casi en negocios profesionales. Abogados, doctores, profesionales, ellos hacen LLPs, que son limited liability partnerships. La mayoría de gente no tiene acceso a esa clase de organización. La mayoría tiene acceso a Limited Liability Company, LLC, o sociedades de responsabilidades limitadas. Esta es la primera organización registrada con el estado donde está haciendo negocio. Aquí en California se hace una aplicación para el tipo de negocio, el nombre de negocio, los responsables de ese negocio, y se registra. Y ahora tiene una vida separada a la de usted. El LLC va a tener un número federal separado, va a reportar impuestos separados. Ahora sí se separa la responsabilidad del negocio y las responsabilidades del negocio totalmente a sus responsabilidades personales. Así es que es una buena manera de organizar su negocio. Tiene gasto, no es difícil manejar, pero también tiene sus ventajas y desventajas. Ahora seguimos a las corporaciones. Ahora sí,
Ok, aquí están más ventajas y desventajas de las LLCs. La mayor flexibilidad que la corporación de única propietario y la sociedad general, de ganancias menos restrictivas que la corporación. Así es que sí tenemos responsabilidades separadas entre las dos formas, entre la corporación. Impuestos de traspaso como único propietario y sociedad. Eso quiere decir que impuestos de traspaso, que cuando hace sus estados financieros, las entradas y gastos llegan a un punto de tener ganancia. Esa ganancia en un LLC chica pasa, no paga la empresario, sino pasa esa ganancia a la persona que es la dueña, es el dueño. Entonces, no hay taxes a la empresa, sino pasa los ganancias, the profits, se pasan directamente a las personas que son los dueños de ese empresario. Así es, eso es bastante flexible. Y bueno, ahora corporación. Hay dos tipos de corporación que les avisé antes. Una es la C y la otra es la S. La única diferencia que la C y la S es nomás en la manera de pagar taxes, pagar impuestos. La corporación C, la corporación mantiene sus impuestos, paga los impuestos directamente. Las personas que son dueños, si hay ganancia en una corporación C, se distribuye a los accionistas. Los accionistas son los que son los dueños de la corporación y se divide esa ganancia en la proporción de que son dueños. Si uno tiene 20% de la corporación, va a recibir 20% de las ganancias. Si tiene 100% de la corporación, va a recibir 100% de las ganancias. Pero lo difícil aquí o lo peligroso es que si tiene una corporación C y recibe salario y entonces recibe dividendo de la corporación, va a pagar dos taxes, va a pagar impuestos en su entradas personal y impuestos en los dividendos. Por eso muchos dicen, eso es double taxation, doble empresa, doble impuestos. ¿Okay? La S trabaja más simple, trabaja como el LLC, que las ganancias, los profits que representa la corporación S, pasan a los dueños, directamente pasan a los dueños. La corporación S no tiene impuesto, paga cero impuesto, pero las ganancias pasan a las personas dueñas. Ellos hacen sus reportes de impuesto y pagan como representantes individuos. La representación a la mayoría de los negocios es por los oficiales que manejan la corporación. En las otras formas, no tiene, por ejemplo, el presidente, el secretario, todos esos son para una corporación, porque la persona que es la dueña no tiene que ser el presidente o no tiene que ser el tesorero, puede nomás ser el dueño. Y entonces ellos escogen a alguien que les maneje, que lo pongan de presidente, lo pongan de tesorero, lo pongan de secretario. Ellos pueden escoger, los dueños pueden escoger los que van a manejar el negocio. La mayoría de corporaciones chicas se manejan por los dueños, pero entre más crece ya no es tan simple. Entonces se trae gente para manejar el negocio y la mayoría de esa gente que van a poner no necesariamente son dueños o tienen acciones en ese negocio. Ok, sigamos. La C corporación, estamos igual, de responsabilidad limitada, se separa lo que tiene uno personal a lo que es la corporación. Son dos diferentes vidas, su vida personal y su vida de negocio. Y ese negocio tiene vida propia. Se reconoce como una persona, tiene su propio seguro social, o no es seguro, pero si no es federal, número federal, que se reporta a todas sus operaciones. Es una organización formal, hay ciertos manejamientos que se tienen que hacer para administrarlas y mantenerla. Eso a veces muchos dicen que es lo que no pueden cumplir con todos los requisitos de mantener los minutos, de mantener las juntas que se tienen que tener anualmente, todo para mantener
la corporación legalmente. Pero hay otras cosas, ventajas también, porque uno puede crecer, uno puede vender pedacitos del negocio como acciones. En vez de traer un socio, se le vende a esa persona una cantidad de acciones. Se hace una valoración y tiene cada acción cierto valor y podemos traer gente y levantar capital, no nomás privado, pero capital en la marqueta de bolsas. Todo eso se puede hacer solamente en una corporación. No se puede hacer en un LLC, ni no se puede hacer en un partnership o un negocio único. Hay bastantes ventajas para la corporación, y si uno empieza, tiene visiones de crecer y agrandar este negocio, esta es la mejor registración. Esta es la mejor registración. Por eso antes dije qué clase de negocio piensan tener, qué tan grande lo piensan, qué tantos empleados, qué tanto capital va a necesitar. Esto cubre todo eso. Puede manejarse chico y hacerse S, o puede manejarse grande y hacerse C. Ok, la siguiente. Ahora, ¿cómo elegir el tipo de corporación adecuado? ¿Cuál es la estructura apropiada para mi negocio, para su negocio? Establecer un plan de negocios. Esa es la cosa principal. Muchos de nosotros que tenemos empresas, tenemos nuestros negocios, no tenemos un plan escrito. Tenemos un plan en la cabeza, sabemos más o menos cómo vamos a hacer y qué vamos a hacer, pero nunca lo hemos puesto en forma escrita para decir, ahora sí ya tengo un mapa, ya tengo una idea de cómo voy a pasar los pasos de crecimiento. Y ese es un plan de negocio. Se escribe un plan de negocio. Hay gente que lo puede escribir por usted con sus ideas. Nosotros escribimos muchos planes de negocios, poniendo proyecciones a cómo vamos a crecer, qué tan grande por año, por mes, qué clase de empleados vamos a solicitar, qué tantos vamos a tener. Todo eso se dirige o se discute en un plan de negocios, y con eso, teniendo un buen plan de negocio, muy fácil podemos decidir cuál forma de estructura nos pertenece mejores. Directrices esenciales, operador, propietario, múltiple. Estas son las, dispensen mi español, que yo soy gringo, y a veces el español lucho con él, pero hago todo lo posible para comunicar. Ahora sí llegamos al punto de discutir y tener preguntas. Si tienen preguntas, vamos a empezar a ver y discutir para que digamos, aquí tenemos Cristian Rivas. ¿Por cuánto tiempo se puede operar como propietario único? Bueno, se puede operar su estructura como propietario único mientras su negocio está vivo y mientras usted está vivo. Usted lo puede seguir, no tiene fin más que fin de su decisión. Usted lo cierra, lo abre, y usted, si pasa, pues no, ya se acabó automáticamente ese negocio. No vive después de que usted falle, pero no tiene límite. Un propietario único puede tener una LLC. Bueno, ya que un propietario único cambia, ya no es propietario único, ahora ya es una LLC. Trabaja lo mismo, él trabaja su negocio, pero ahora tiene su estructura legal, que es el LLC. La LLC tiene su separado número y hace sus finanzas diferentes, pero el negocio sigue, pero ahora ya no es propietario. Ahora ese mismo negocio es limitado, responsabilidad limitada. Es un LLC. Ok, ¿qué más preguntas tendrán? Y siempre pueden conectarse con Minorea. Ellos tienen bastantes recursos de asistir y dar asesoría a cualquier tipo de negocio que tenga usted. Ellos se dedican a los negocios de Minorea, negocios hispanos. La mayoría de su gente habla en español, y les pueden asistir en sus preguntas de estructura, en preguntas de empleados, en preguntas de beneficios, todo como crezca su negocio.
tiene que atender y hacer cambios a cómo va creciendo. Le iba a mencionar de que me parece que hay algunos datos que todavía necesitamos mencionar. Parece que hay todavía algunos slides. ¿Qué clase de datos? 5 puntos claves para recordar. Oh, este es un sumario de lo que hablamos. Y ya lo atendimos. Y es lo que estamos hablando, dependiendo. Y aquí el resumen, dispensa. Adelanté yo sin el slide, pero ya me brinqué hasta acá. Okay. Y hay más preguntas, por favor, ahí las pongan en el Q&A o pueden, como les dije, comunicarse con Menorea. Ellos le ayudan si necesitan más información de mí. Entonces le avisan a Menorea, Andrea. Ella se comunica conmigo y yo estoy dispuesto a responder. Muchas gracias, Jim. Jim, yo sí tengo unas preguntas que me gustaría aclarar. Perfecto. Que a lo mejor la audiencia también las tiene. Si hay una compañía que de veras tiene anhelos y proyecta a crecer bastante, probablemente irse estatal, nacional, mencionaste que C Corp sería el tipo de corporación adecuada para ese crecimiento. Pero también a la misma vez mencionaste que S Corp después se podía ir a S Corp. ¿Hay una razón que tendría que hacer una transición de esa? Cuando la S Corp empieza, cuando el negocio está chico y las entradas son chicas, ya que las entradas están creciendo y también el tipo de negocio, si este negocio trabaja con como una constructora que manda invoices a la gente y no los pagan luego, pero los tienen ahí esperando que paguen. Es ya que crezca la cantidad de receivables, de entradas pendientes que no han recibido, tiene que cambiar a C Corp, le conviene más. No tiene que empezar con S Corp, pueden empezar con C Corp. Otras ventajas de C Corp que no estaban aquí es la clase de expenses, la clase de gastos que pueden incluir. Hay más flexibilidad en la C Corp de establecer ciertos gastos que no podrán establecerse en el S Corp. Pero la mayoría son casi iguales, nomás es los impuestos. Otra cosa de hablar del C Corp, que estabas hablando si quieren crecer nacional y quieren crecer bastante, tiene que tener capital. La manera de levantar capital son dos maneras, ¿verdad? Pedirlo prestado, ir al banco, decir, necesito un préstamo para crecer y tiene uno que cumplir con ciertas condiciones del banco para calificar por un préstamo. Otra manera de crecer es traer gente que quiera entrar que quiera entrar a la corporación y quiera invertir. Cómo tomamos inversiones de gente que les guste nuestro negocio y dice, yo quiero invertir, yo quiero comprar acciones de tu negocio. Y esa trae gente y trae capital. Hay manera de levantar capital sobre vender acciones bajo ciertas condiciones del gobierno. They're called exempt security offerings. Más complicado, pero es una manera de levantar. La otra manera, ya que uno está suficiente grande, es entrar a la bolsa de cambio, la bolsa de acciones, the stock market. How do you go public? How do I make my company public and raise large amounts of capital? Grandes cantidades de capital. Todos han oído cómo diferentes empresas han levantado cientos de millones de dólares o millones de dólares por la bolsa de acciones, el stock market. Pero hay manera, nosotros sabemos cómo dirigir a una empresa que parece o piensa que está lista para levantar capital del público y no más capital prestado. El capital del público no es prestado, nunca lo tiene que regresar. Se entra al negocio, se capitaliza el negocio y es el capital del negocio.
Jim, en ese, cuando tú mencionas de que el S Corp es como para negocios un poco más chicos y tarde o temprano se ha recomendado que se migren o que se envuelvan o hagan una transición al C Corp, ¿qué es considerado negocio chico? O sea, ¿cuánto es lo que necesita generar? O lo que recomiendas que genere para que haga esa transición, porque sé que como por ejemplo el LLC, el Limited Liability Corporation, también pues puede generar cierta cantidad de ingresos anuales, pero al igual que el S Corp, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pudiera ayudar? ¿Cómo se diferencia un negocio chico a un negocio grande? Bueno, para distinguir el SBA, el Small Business Administration, identifica un negocio chico que tiene menos de 30 millones de entradas y que tiene menos de 30 empleados o 50 empleados. Así es que es bastante grande la definición de una empresa chica. Pero en realidad, una empresa chica, todo depende no en las entradas bruscas, gross revenue, pero en el ganancia, the profits. When the profits are high, that's where you pay taxes. Paga uno los taxes en las ganancias, no en las entradas. O puedes tener un negocio que tenga ventas de 5 millones, pero nomás tiene ganancia de $100,000. Nomás va a pagar impuestos sobre los 100,000. Esa es la decisión que va a hacer su contador público, porque él está manejando el dinero y él está anticipando el año siguiente qué tanto va a crecer el negocio, qué tantas entradas vaya a tener, qué tanto ganancia pueda tener. Y él es el que va a hacer la decisión y recomendarle al presidente de la corporación que es tiempo de cambiar o entrar a una estructura diferente, porque él tiene la experiencia y se está en línea con los cambios, porque cada año las empresas, el IRS cambia reglas y tiene diferentes maneras de establecer las ganancias. Un ejemplo, por ejemplo, el IRS un año decidió que una compra de equipo hasta un carro más de $40,000, que es para el negocio, se puede quitar de las entradas 100%. You can accelerated depreciation. So you depreciate the whole car under Section 79. Entonces ya mucha gente empezó a comprar equipo porque esto les iba a afectar mucho. Pueden tener muchas ganancias, pero eso quita la ganancia en papel y pagan mucho menos en taxes. So estas cosas pasan seguido y uno tiene que tener alguien que tenga esa visión y está viendo cómo está cambiando los taxes. Tenemos unos Q&A ahorita de Anonymous Attendee. ¿Hay algún número de socios para cada sociedad o es indeterminado? No hay número de socios para cada. Es indeterminado. No importa qué tantos, no hay límite. Probablemente, si no hay número de socios indicados, probablemente sería prudente entre más socios, más específico es el acuerdo entre los socios de cómo colaboran en el negocio, ¿no? Sí, tenemos que tener es un Articles of Organization o the bylaws of the corporation, las leyes de la corporación. Y ahí indica qué son las responsabilidades de los oficiales y de los accionistas. Son en una LLC donde hay socios, donde hay membratura, también los artículos de organización tienen todas las reglas de qué es la responsabilidad de cada socio, que si es socio de manejamiento o socio de inversión, porque hay unos que son
como se dicen, quiet investors, o donde invierten, pero no quieren tener nada que ver con la operación de la empresa, pero quieren invertir porque ven que va a tener una buena ganancia y quieren participar en las ganancias, pero no quieren entrar a trabajar. Esos también pueden entrar. Y cuando hay eso, es mejor siempre tener una corporación porque es más fácil dividir, porque se divide por acciones y cada acción tiene valor. En un LLC son membretura y la membretura siempre es un porcentaje de todos. Si somos 10, quizás tengamos 10% cada uno o tengamos 50% de uno y 10% de 5. Así es que se tienen que variar los porcentajes y es más complicado. Así es que ya cuando hay muchos, es mejor entrar a una corporación. Muy bien. También en el chat box había algunas preguntitas que me gustaría mencionar y que si puedes contestar, Jim. ¿Cuáles serían? Víctor tiene una pregunta en cuestiones de registro. O sea, ¿cuáles son las consecuencias si nunca se registran su negocio? Si nunca se registra un empresario, se sigue manejando como propietario único o como asociación, si es más de una persona. Sigue así, pero no tiene las ventajas y no tiene los beneficios y tiene los riesgos que indicamos en esta presentación, que todo lo que es personal está envuelto con el negocio. Así es que no hay separación. Si está creciendo usted en su negocio propio y ya tienes casas, tienes carros, tienes diferentes assets, tienes ahorros, todo eso que estás acumulando está abierto para demandas. Si pasa algo con el negocio, todo tu personal está incluido en esa demanda. No se puede separar. Tú y el negocio son uno, no hay separación. Por eso es importante entrar a una registración para separar esas responsabilidades y saber que mi negocio es mi negocio, todo separado, tiene sus responsabilidades, tiene sus gastos, tiene sus ganancias, pero yo tengo míos y son diferentes. Tengo mis casas, tengo mis ahorros, tengo lo que tenga, no está incluido o revuelto en el negocio. Esas son las cosas principales que tienen uno que pensar. Manuel Barra también tiene una pregunta, Jim. ¿Quieres saber si una persona indocumentada puede tener un LLC? Sí, a veces muchos preguntan que si no tengo mi documentación, sí puedo hacer. Ustedes tienen derecho de ser dueños. Pueden manejar un negocio que sea LLC o corporación. A veces es ventajoso, especialmente para una persona que no tiene documentos. Porque, vamos a ver, si usted tiene un negocio y no está documentado y está trabajando único, si usted pasa que lo tomen y lo deporten, su negocio se acabó. Su negocio no sigue porque el negocio es usted. Y allí ese es el peligro. Pero si tiene una estructura organizada y registrada, no importa que usted no esté aquí, el negocio sigue. Usted puede poner a gente que lo siga manejando y sigue vivo ese negocio. Usted puede sacarle las ganancias. Eso es una cosa importante, especialmente para la gente que no tenga documentos. Gracias. Y Lucía pregunta, ¿pesa más un socio de capital que uno de equipos o materia prima? ¿O todos pesan igual? Todo depende. Si es un socio, se hace esa decisión cuando el socio se junte con el LLC. Cuando se prepara el LLC, se prepara un documento que se llama Articles of Organization. Y son los artículos de organización y las leyes como va a manejar ese negocio. Inclusive se dedica a decir cómo puede entrar un negocio y cómo se puede determinar. Un socio puede entrar, como había dicho, como inversionista. Él nomás quiere un porcentaje de la empresa, pero no quiere trabajar. Él puede ser tiene membretura, pero no tiene ninguna responsabilidad y no tiene ninguna autorización de manejar ese negocio, de hacer nada con ese negocio. Así es que
el poder de cada socio se arregla por las leyes del LLC o de la corporación. Ok, muy bien. Pues me parece que ya terminamos todas las preguntas, Jim. Okay. Muchísimas gracias por participar y por tus esfuerzos de poder ayudarnos a entender las diferencias entre entidades de compañías y cómo seleccionarlas, las ventajas y las desventajas. Gracias a todos ustedes por su atención y el aguante de, de esta presentación. Muchísimas gracias, Andrea, por invitarme y aquí estoy para servirles en el futuro. Muchísimas gracias, Jim. Y cualquier otra pregunta, como mencionó Jim, se puede contactar con su servidora, Andrea, y tendremos esta presentación disponible a todos los registrantes. Se los vamos a mandar dentro de un par de días. En dado caso que tengan preguntas antes, pues se comunican con nosotros. Gracias, Jim. Gracias a todos. Con permiso.